Bueno, primero que nada, muy buenos días. Espero que los que están asistiendo a esta conferencia se encuentren muy bien. Los estoy saludando de un frío Santiago, que además está lleno de muchos habitantes del Cono Sur, como decía Nico, disfrutando de la locura del fútbol. Bueno, hoy día tengo el gusto de compartir con ustedes algunas experiencias, tanto desde mi visión como profesor de rehabilitación, así como desde mi visión de clínico. Pero primero que nada me gustaría compartir con ustedes algo de la historia de la institución en la cual hoy día me encuentro desarrollando mi quehacer formador. Básicamente les quiero contar que esta es la Universidad del Desarrollo, que fue fundada a fines del año 1989 en una ciudad que se encuentra al sur de Santiago, la ciudad de Concepción. Básicamente el interés de la fundación de esta universidad tenía que ver con la convicción de que las personas, sus conocimientos y sus motivaciones que se organizan de manera adecuada son fundamentales para el progreso de los países. Gradualmente esta institución se ha ido transformando en un elemento muy relevante en el mundo de la educación superior chilena y se ha adquirido conciencia muy fuerte de que la educación es el verdadero motor del progreso social y del cambio económico que probablemente nos va a llevar a ser un país desarrollado. Por ello, la acción de la Universidad del Desarrollo se funda en una misión que básicamente tiene que ver con formar profesionales de excelencia, que se encuentran inspirados por el trabajo bien hecho, el actuar ético y la responsabilidad pública. Estos mismos valores han estimulado la generación de investigación y extensión universitaria, quehaceres que contribuyen necesariamente al bienestar y al crecimiento material y espiritual de la sociedad en el cual se efectúan. Una vez que se consolida el proyecto académico en la zona de Concepción, se toma la decisión de migrar a Santiago. Y es así como en el año 1999 comienza la actividad de la Universidad del Desarrollo en Santiago. Esta decisión estratégica fue muy importante, porque junto con ello se toma la decisión estratégica de entrar al área de la salud, definiéndonos como un elemento diferenciador. Y para ello se establece finalmente una alianza con una de las clínicas más prestigiadas que tiene Chile,
que es la Clínica Alemana de Santiago, y esto ocurre en el año 2001. En efecto, la Facultad de Medicina nace de una iniciativa conjunta entre la Universidad del Desarrollo y este centro de salud, vínculos que finalmente se consolidan y hasta el día de hoy se mantienen de manera firme, y ha sido una experiencia muy exitosa tanto para la universidad como para la Clínica Alemana. En el año 2006, la Facultad de Medicina, Clínica Alemana, Santiago, Universidad del Desarrollo, incorpora a la oferta académica las carreras de odontología, y en el 2007 las carreras de kinesiología, fonoaudiología, nutrición y dietética y tecnología médica, todas ellas carreras impartidas en Santiago. La Universidad del Desarrollo consolidó un cuerpo directivo y académico del más alto nivel, que se vio refrendado en el año 2006, cuando la Comisión Nacional de Acreditación le otorgó 5 años de acreditación. Dicho sea de paso, el mayor periodo que hasta ese momento recibiera una universidad privada en el país. En su segundo proceso de acreditación, realizado a fines del 2011, la Universidad del Desarrollo nuevamente es acreditada por 5 años más. Y actualmente, como indica la Ley de Acreditaciones de Instituciones de Educación Superior en Chile, se está preparando para su tercer proceso de acreditación el año 2016. En el año 2009 tenemos el privilegio de asistir a la inauguración de la Clínica UDD de Santiago, que ustedes pueden observar el edificio, que en este momento nosotros estamos haciendo la conferencia, que se ubica en una comuna bastante grande y popular de Chile, que es la comuna de La Florida. Este campus clínico alberga la carrera de odontología, kinesiología y fonoaudiología, tanto en el ámbito de pre como posgrado. Cuenta con 13.971 metros cuadrados construidos y que se convirtió en un importante prestador de servicio para esta comuna, que es una comuna muy poblada de la región metropolitana. En la actualidad, este edificio cuenta con 100 sillones dentales, 3 pabellones de cirugía bucal, una central de esterilización, 5 salas de rayos X, sistemas de soporte administrativo y de ficha electrónica llamada Smile, un laboratorio de yeso, 5 salas de clase, 3 auditorios, bibliotecas, salas de estudio, un laboratorio de simulación con 36 puestos de trabajo y un laboratorio de computación. A través de este proyecto educativo, la Clínica UDD ofrece un servicio integral y de calidad en la atención de sus pacientes, beneficiando así a la comuna y a la población más vulnerable del sector en el cual estamos hoy día instalados. Al mismo tiempo, ha permitido a nuestros estudiantes que desarrollar sus competencias, tan necesarias para el ejercicio de su profesión, con la mejor tecnología, pero sí siempre en contacto directo con la realidad de nuestro país. La Clínica UDD, el año 2014, generó alrededor de prestaciones sobre 7.000 pacientes, lo cual genera una instancia muy importante de desarrollo tanto de pre como posgrado de los futuros odontólogos, kinesiólogos y fonoaudiólogos de Chile. En mayo del 2010 se inaugura un módulo de atención dental en el Hospital Padre Hurtado, el cual complementa el quehacer docente asistencial de la Facultad de Medicina, consolidándose como campo clínico para la carrera de odontología. Se integra como componente multidisciplinario, permitiendo a los estudiantes relacionarse con el paciente hospitalizado con compromiso sistémico, reforzando así su proceso de formación integral. La unidad dental del Hospital Padre Hurtado entregó atención a 300 pacientes durante el año 2014. En el mismo año en que se inaugura la Clínica UDD y contando con la infraestructura adecuada, la carrera comienza a dictar su primer programa de postítulo, con el objetivo de responder a las necesidades de especialistas del país, así como también para dar continuidad a los estudios de todos los egresados que así lo requieran. Hoy contamos con 6 diplomados, 5 postítulos, un magíster y un doctorado. En este contexto, la misión que presenta hoy día la carrera tiene que ver con formar profesionales odontólogos con capacidades, habilidades, conocimientos y valores apropiados para desempeñarse en el servicio a la comunidad con el más alto nivel de eficiencia, responsabilidad e idoneidad en el ejercicio profesional. En cuanto a los propósitos, la carrera de odontología se plantea algunos propósitos relevantes que tienen que ver con las necesidades que hoy día nuestro país tiene desde el punto de vista de necesidad de salud oral. Primero que nada, contribuir a la formación de profesionales odontólogos con un modelo que provea el más alto nivel de cuidado a la salud de las personas, mediante el desarrollo de habilidades y conocimientos científicos adecuados a las necesidades cambiantes de la población. Generar un modelo vocacional que integre las ciencias básicas a la actividad clínica y el entrenamiento que se imparta se funda en el creciente conocimiento científico y en el uso de la investigación en salud. Desarrollar investigaciones en ciencias básicas y clínicas orientadas a promover la creación de nuevos conocimientos en odontología. Promover la colaboración interinstitucional, tanto nacional como extranjera,
para potenciar y actualizar el conocimiento, las habilidades y la tecnología, favoreciendo el vínculo de las personas dedicadas a la odontología. Y finalmente, algo muy importante para nosotros formadores, promover valores y actitudes de los estudiantes que complementan su desarrollo profesional y la relación con otros individuos y la comunidad, con el sello de la responsabilidad pública y en el marco ético que impera nuestra sociedad hoy en día. Espero que cualquiera de ustedes que esté de visita por Santiago nos pueda venir a visitar y pueda ver cómo todo lo que acabo de comentarles con respecto a la institución en la cual ejerzo mi labor docente, les puedo ofrecer a ustedes. Finalmente les ofrezco unas imágenes con nuestros estudiantes ejerciendo diversas labores, ayudando a los más desposeídos de nuestro país. Bien, hecha la presentación de la institución en la cual hoy día yo me desarrollo, quisiera compartir con ustedes, como les dije al inicio, algunas experiencias clínicas que se han ido consolidando con también conocimientos que hemos ido adquiriendo en los distintos equipos de trabajo académico en el cual hoy día me desempeño. Por lo tanto, me pareció interesante hacerme esta pregunta: ¿a qué venimos hoy, más allá del título que tiene nuestra presentación? Y básicamente creo que hoy día podemos conversar sobre un tema muy importante que tiene que ver con algunas realidades que tiene nuestra Sudamérica y nuestra Latinoamérica en general en relación al acceso a la odontología y los índices de daño que presentan nuestros pacientes en los distintos grupos etarios. Básicamente, ¿a qué venimos hoy día? Venimos a compartir un poco experiencias, un poco a contarles cómo ha sido la realidad que nosotros hemos visto en relación a una problemática central que tiene que ver que una vez que se han hecho estos procedimientos de alta complejidad, como son los tratamientos endodónticos, cómo los rehabilitadores nos enfrentamos a esta situación y somos capaces de poder, por un lado, mantener todo ese trabajo exquisito que hacen nuestros colegas endodoncistas para que posteriormente podamos reintegrar estas estructuras dentarias a nuestros pacientes. Y en resumen, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que lo que nosotros hoy día necesitamos es lo que se plantea aquí en la pizarra. Es decir, la rehabilitación de un diente tratado endodónticamente necesita de un sistema de rehabilitación. Y cuando digo sistema de rehabilitación, me estoy refiriendo no solamente a la planimetría que vamos a utilizar sobre la estructura dental tratada endodónticamente, no solamente a las consideraciones desde el punto de vista de oclusión terapéutica que muchas veces tenemos que entregar a nuestros pacientes, no solamente con respecto a los conocimientos de ciencia básica en el ámbito de los materiales dentales, sino que me refiero a la adecuada relación de todos estos elementos para que finalmente la suma de aquellos se traduzca en una situación virtuosa que finalmente, como objetivo último, nos permita mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Por lo tanto, hecha esta introducción, no me queda nada más que decirles que sean todos muy bienvenidos a esta experiencia que espero que sea de utilidad para todos los que hoy día están aquí en esta aula virtual. Bueno, la realidad del diente endodónticamente tratado, sin lugar a duda que tenemos que definirla como una realidad compleja. Y cuando digo realidad compleja me estoy refiriendo a que para la solución de esta entidad necesitamos la convergencia de muchas variables. Tenemos que estar conscientes de muchas variables. La conciencia de la cantidad de variables que finalmente aquí están subyacentes es importante porque finalmente hoy día vemos que la especialidad de la endodoncia, que finalmente es la que los rehabilitadores nos entrega, la solución endodóntica, fundamentalmente hoy día mira una cosa fundamental, que es la máxima preservación de los tejidos. Y la endodoncia nos ha mostrado que ellos han solucionado la máxima preservación de los tejidos a través de la incorporación, a través de la innovación de una serie de elementos que permite hoy día probablemente generar la eliminación del tejido que efectivamente haya que eliminar y poder dejar los accesos al sistema canalicular de la manera más conservadora posible.
Hoy por hoy, la endodoncia usa una serie de elementos que les permite acercarse a esto, como son los microscopios, toda la tecnología que ha habido en los cambios de aleaciones, en los distintos instrumentos rotatorios que utilizan, como son el instrumental de níquel-titanio, la utilización de instrumentación mecanizada y sin lugar a duda que la incorporación de elementos de imagenología, como son los combin, entre otros, han permitido que el acercamiento que haga el endodoncista a la solución de estos problemas sea un acercamiento mucho más preventivo que lo que se hacía antes de la existencia de estos elementos. Pero no solamente la endodoncia ha tenido esta posibilidad de poder darnos esta nueva mirada, sino que también desde el punto de vista de la rehabilitación, también hemos tenido que dar una nueva mirada. Durante mucho tiempo nosotros seguimos probablemente anclados a esta ontología en la cual teníamos que realizar una serie de detallados, de desgastes sobre las estructuras dentarias, porque era lo aconsejado y necesario para que finalmente pudieran haber buenas retenciones de nuestras estructuras restauradoras para poder así finalmente darle viabilidad a la estructura dentaria. Pero hoy día los materiales dentales han tenido un avance fantástico y probablemente desde esa mirada también nosotros hoy día podemos ver que hay una máxima preservación de tejido. El uso de los polímeros hoy día en odontología ha invadido, ha revolucionado, ha cambiado completamente la mirada que tenemos de nuestros sistemas de restauración, tanto en los dientes vitales como en los dientes tratados endodónticamente. Sin lugar a duda que el uso de técnicas adhesivas también ha modificado nuestra antigua concepción de planimetría que probablemente aprendimos con los principios que nos enseñó Black, que aún son utilizados, pero son utilizados cuando nosotros tomamos decisiones de trabajar con ciertos tipos de insumos, ¿okay? Y finalmente, todo esto nos ha permitido tener procedimientos rehabilitadores mucho menos agresivos, en donde la conservación de tejido pasa a ser un elemento absolutamente relevante. Y en ese contexto, entonces, como dije al inicio, todos estos elementos que le generan la complejidad al manejo del diente endodóntico tratado, hoy día finalmente nos permiten dar, sin lugar a duda, una mucha mejor prestación y asegurar la vida útil de estas estructuras dentarias durante muchísimo tiempo, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa una vez que hemos terminado nuestro tratamiento endodóntico? Cuando converso con mis colegas endodoncistas, esta es la pregunta que siempre hacemos. Ellos trataron el sistema canalico radicular, generaron los sistemas de limpieza, generaron los sistemas de sellado y bueno, finalmente, ¿qué pasa? ¿De acuerdo? Y aquí he observado con algo de preocupación que muchas veces los colegas pierden de foco que finalmente lo que estamos manejando no es una estructura dentaria, sino que es un paciente que tiene necesidades de salud odontológica. Y por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de finalmente qué es lo que pasa una vez que se ha terminado el tratamiento endodóntico. Y por lo tanto, una vez que ha terminado el tratamiento endodóntico, lo que nosotros tenemos que hacer, evidentemente, es reintegrar la estructura dentaria tanto en forma, en estética como en función. Y allí hay un elemento que pasa a ser muy relevante, que es el momento llamado el tiempo. O sea, ¿cuántas veces, y aquí estoy hablando desde la mirada de clínico, cuántas veces recibimos en nuestras oficinas pacientes que han tenido excelentes tratamientos de endodoncia, pero que, como ellos ya sienten que la molestia se alivió, sencillamente dejan pasar muchísimo tiempo antes de llegar hasta las manos del rehabilitador? Y allí nos encontramos con problemas muy graves. Probablemente caries nuevamente en las estructuras dentarias, probablemente entonces infección de los rellenos endodónticos y evidentemente se ha debilitado completamente la estructura dental. Por lo tanto, aquí la odontología hoy día tiene que ofrecer algunas respuestas muy claras y muy precisas con respecto a quién y en qué momento debemos generar los mecanismos y los procedimientos que nos permitan reintegrar de manera inmediata, tanto en forma, en estética y en función, este diente tratado endodónticamente. Porque nuestro paciente lo que necesita y lo que requiere es que una vez que se levante del sillón del endodoncista, seguir funcionando como ha funcionado siempre. Pues bien, para poder hacer esto entonces, y obviamente asociado con el tiempo, aparece un gran tema que cuando lo miramos ahora desde la vista de la academia, conversando con
colegas especialistas en formación de endodoncia y colegas especialistas en formación de rehabilitación, también es un tema que se mantiene bastante en un área un poco oscura. ¿Quién finalmente se hace cargo del concepto de provisionalización? Es decir, ¿quién se hace cargo, una vez que ha terminado el tratamiento endodóntico, de un sellado coronal, pero un sellado coronal eficiente, un sellado coronal que a nosotros nos asegure que podemos decirle a nuestro paciente que se vaya con su estructura dentaria y pueda seguir funcionando? Sellado que nos va a permitir reducir las fallas de microfiltración, pero también reducir las fallas desde el punto de vista biomecánico. Debemos recordar que gran parte de los procedimientos endodónticos que realizan los especialistas de endodoncia finalmente van generando eliminación de tejido inorgánico de las distintas estructuras dentarias. Y por lo tanto, hoy día, la odontología adhesiva nos cuenta cómo estos elementos inorgánicos podemos reemplazarlos finalmente por estructuras poliméricas que finalmente van a generar módulos de elasticidad bastante compatibles y adecuados con el funcionamiento de una estructura dentaria. Y también evidentemente que hoy día tenemos un bagaje importante de materiales disponibles, materiales que quizás hoy por hoy cada vez más tenemos que entender claramente cuáles son sus comportamientos mecánicos, es decir, cuáles son sus propiedades desde el punto de vista de módulo elástico, desde el punto de vista de dureza, desde el punto de vista de límites proporcionales, para finalmente poder tener selecciones objetivas y predecibles con respecto a los sustratos dentarios. Es decir, entonces, colegas, tenemos que conversar endodoncistas y rehabilitadores cuando tomamos la decisión de trabajar sobre un diente endodónticamente tratado. Y de alguna manera estamos haciendo un acercamiento a tomar decisiones desde el punto de vista de rehabilitación. Finalmente los rehabilitadores debemos tomar decisiones a partir de una serie de variables, y una de las variables importantes que hoy día tenemos que considerar cuando estamos hablando de un diente tratado endodónticamente son las características y las condiciones en las cuales se generó este procedimiento de tratamiento endodóntico. Por lo tanto, la información que nos provea posterior al tratamiento como elemento de epicrisis el endodoncista pasa a ser relevante. Bien, entonces hoy día nosotros tenemos que ponernos a pensar sobre cuáles serían los efectos que finalmente sobre un diente se genera o se produce debido a este tratamiento endodóntico. No olvidemos que cuando decidimos someter a nuestros pacientes a tratamientos endodónticos, estamos pensando en hacer un bien sobre la estructura dentaria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy relevante que tengamos claridad a ese punto. Estamos pensando en hacerle un bien a la estructura dentaria, ¿ok? En este momento creo que vale la pena recordar algunos elementos que tienen que ver con consideraciones preliminares de un diente sano, por así decirlo. Primero, que tenemos una estructura en donde comparten distintos tipos de tejidos, en donde además las transiciones entre estos distintos tipos de tejidos están claramente diferenciadas desde el punto de vista de la histología. Pero muy importante recordar cómo cada uno de estos tejidos tiene comportamientos biomecánicos particulares que hacen que finalmente, desde el punto de vista de la rehabilitación y de la biomecánica que van a presentar estas estructuras, tengamos comportamientos complejos. Es importante recordar que las estructuras dentarias son estructuras pretensadas, estructuras huecas y estructuras laminadas. Evidentemente que cuando pensamos desde el punto de vista del comportamiento, de cómo van a recibir y disipar las fuerzas, estos tres elementos pasan a ser relevantes. Más adelante en la presentación vamos a ir compartiendo algunos elementos que tienen que ver con qué es lo que va provocando la destrucción de tejido que muchas veces termina en un tratamiento endodóntico con respecto a estos puntos que aquí acabo de enunciar. Entonces, hecha esta primera enunciado de elementos asociados al diente tratado endodónticamente, cabe preguntarse a lo menos si existen diferencias importantes entre un diente tratado endodónticamente y un diente no, o un diente vital, y finalmente si es que mis procedimientos rehabilitadores deben cambiar o no. Estas son preguntas que en la actividad clínica rutinaria parecieran ser que uno las contesta de manera bastante automática.
Cuando los seres humanos empezamos a funcionar de manera automática y no hacemos el proceso de reflexión previo para poder tener claridad y evidenciar los diversos factores que están involucrados en una problemática, probablemente nos estamos acercando cada vez más al fracaso. Por lo tanto, como consideración general de la vida, es muy relevante siempre hacerse algunas preguntas centrales que permitan finalmente tomar decisiones adecuadas. Y me parece a mí que dos preguntas centrales con respecto a lo que hoy día estamos conversando es si existen diferencias o no, y si estas diferencias finalmente afectan a mis decisiones rehabilitadoras con respecto al diente tratado endodónticamente. Sin lugar a duda que un diente tratado endodónticamente, al igual que cualquier diente, tiene un marco de funcionamiento. Y este marco de funcionamiento, en el caso del diente tratado endodónticamente, se nos ocurre generar 4 grandes áreas. Primero, características de la composición del tejido, qué pasa con las estructuras macro y micro que presenta la estructura dentaria, qué es lo que pasa con las pérdidas de estructuras dentarias que ocurre en el tratamiento endodóntico y qué es lo que pasa finalmente con la estética de nuestros dientes. Y esta es la problemática que tenemos. Es decir, tengo un diente que necesita una rehabilitación, no ha tenido problemas de patología a nivel pulpar, por lo tanto no ha sido necesario hacer un tratamiento endodóntico. Y por otro lado tenemos un diente que sí ha sufrido problemas de patología pulpar y sí tuvo la necesidad de recibir un tratamiento endodóntico. Y esta es la problemática que hoy día de alguna manera quiero ayudar a plantear una nueva conversación, ayudar a plantear nuevas inquietudes. No pretendo ni creo tener las respuestas ideales, pero sí creo que puedo de alguna manera aportar con respecto a algunos datos para que podamos ir cada vez más focalizando la problemática y dando soluciones más concretas. Primero que nada, recordar que cuando se indica un tratamiento de conducto, básicamente lo que estamos pensando es generar la curación de los tejidos prerradiculares, ¿de acuerdo? Y a partir de esta situación de curación de tejidos prerradiculares, poder mantener a la estructura dentaria como una unidad funcional dentro del arco dental, ¿ya? Eso básicamente es lo que se persigue. Y por lo tanto, cuando yo como rehabilitador tengo clara esa estructura, lo que a mí me corresponde ahora, finalmente, es apoyar para finalmente poder incorporar esta estructura dentaria desde el punto de vista de forma, función y estética al sistema estomatognático de mi paciente y, como dijimos al inicio, de esta manera poder mejorar, sin lugar a duda, la calidad de vida de la estructura dentaria y de nuestros pacientes. En general, hay algunos artículos clásicos que uno puede consultar para poder hacer un acercamiento a lo que dice relación con lo que ocurre en relación a los procedimientos de pulpectomía o de tratamientos endodónticos, ¿de acuerdo? Básicamente, sin lugar a dudas, que la extirpación del complejo pulpar, que conlleva una serie de procedimientos endodónticos, mucha literatura nos demuestra que modifica fundamentalmente las propiedades físicas y mecánicas de nuestras estructuras dentales y evidentemente que eso va a inducir cambios en el comportamiento dental. Un artículo clásico, el artículo de Fusayama, en donde ustedes pueden ahí ver en detalle el trabajo que él hace analizando los efectos que tiene la pérdida del complejo pulpar sobre las estructuras dentarias. Pero este es un marco que uno nunca debe olvidar. Siempre tiene que tener mucha conciencia con respecto a esta situación y un poco más adelante conversaremos sobre algunos aspectos que tienen que ver con cómo se han producido estos cambios. Yo sé que probablemente este es un dato un poquito odioso, pero que es importante siempre tener en consideración. Básicamente, las estructuras dentarias tienen un gran volumen de un tejido muy importante, un tejido compuesto que hemos llamado dentina, el cual le aporta a la unidad dental una serie de propiedades físicas y mecánicas muy interesantes
que sin lugar a duda permiten, entre otras cosas, que pueda cumplir las funciones para las cuales está hecha la estructura dentaria. Este elemento llamado dentina básicamente tiene 3 elementos importantes: material inorgánico, orgánico y agua, distribuido en los porcentajes que allí ustedes aparecen. Los primeros están expresados en peso y los segundos están expresados en volumen. Esta información fue sacada del libro de histología oral Tenkate, que imagino que muchos de ustedes habrán tenido el privilegio de poder revisar alguna vez en su formación o de manera rutinaria. ¿Por qué es interesante conversar esto? Porque durante mucho tiempo se nos dijo a los rehabilitadores y en general a la odontología que los dientes tenían problemas de fragilidad, que el diente tratado endodónticamente era un diente que se fracturaba fácilmente. De hecho, muchos de nosotros recibimos todavía a pacientes que cuando les planteamos la posibilidad de hacerse un tratamiento endodóntico, son pacientes que nos miran con algo de resquemor la decisión que hemos tomado, porque finalmente ellos asocian la necesaria rehabilitación endodóntica como ya prácticamente que con esto, después de esto el diente se pierde, se extrae, se fractura, en fin. Y la primera información que tuvimos nosotros era básicamente entender que la humedad jugaba un rol relevante en este tema de fragilidad. Bueno, con los avances de la tecnología, con los avances de los métodos de investigación, vimos que básicamente cuando estamos hablando de humedad estamos hablando de que el agua existente en esta estructura dentaria, finalmente desde el punto de vista de la pérdida real, es una pérdida poco significativa, ¿de acuerdo? Es una pérdida que efectivamente generaba algunas disminuciones en módulo de elasticidad del límite proporcional, ¿de acuerdo? Pero que finalmente esto no era relevante. La estructura dentaria seguía comportándose como un elemento anisotrópico, es decir, con la posibilidad de poder disipar la fuerza de tal manera de no concentrarla y no generar fracturas finalmente. Hubo una serie de trabajos muy importantes que finalmente llegaron a establecer que estos módulos de elasticidad que ustedes pueden observar acá no se veían drásticamente afectados. Sí hay que ser muy claro y preciso de que efectivamente este agua que no está unida a hidroxiapatita efectivamente se pierde producto de los tratamientos endodónticos, pero que la relevancia de esta pérdida con respecto al comportamiento mecánico pareciera no ser tan importante si la comparamos con otros factores que sí podemos observar, ¿ok? Hay un trabajo clásico del autor que ustedes pueden ver ahí, en donde él se dedicó a evaluar qué pasaba con los contenidos de humedad y las propiedades mecánicas de los dientes tratados endodónticamente, ¿de acuerdo? Plantea básicamente que la deshidratación tiende a incrementar los valores de módulo de elasticidad y límite proporcional, ¿de acuerdo? Afecta fundamentalmente la dureza máxima, ¿ya? Elementos que son importantes. Se producen cambios también al comportamiento de la estructura dentaria cuando está sometida a compresiones, de acuerdo a distintos tipos de tensiones finalmente, ¿ya? La capacidad de liberar energía desde el punto de vista de la estructura dentaria tiende a verse disminuida. Por otro lado, también tenemos que hay alteraciones desde el punto de vista de los límites proporcionales, ¿de acuerdo? Se comparan finalmente los módulos elásticos y límites proporcionales tanto en dientes endodónticamente tratados como en dientes vitales, y vemos que sí, efectivamente hay modificaciones, tienden a hacerse un poco más rígidos, con deformaciones más plásticas y por lo tanto algo más duros y frágiles las estructuras dentarias tratadas endodónticamente, ¿de acuerdo? Cuando hacemos ensayos de pruebas compresivas vemos que las estructuras que han sido tratadas endodónticamente, como dije delante, sufren mayores deformaciones plásticas, es decir, tienen menores capacidades de poder finalmente volver a su posición original y van acumulando estas deformaciones en su propia masa, deformación plástica. Finalmente, vemos que los valores promedio de dureza máxima ante tensión y compresión comparado con dientes vitales también se modifican de manera más o menos importante, ¿ya? Pero lo importante que nos dé este trabajo es que finalmente cuando nosotros hacemos una comparación estadística y llevamos a una reflexión más profunda sobre todos estos cambios que efectivamente ocurren sobre el problema del diente tratado endodónticamente, pareciera ser
que la pérdida de humedad de una estructura dentaria no sería tan relevante para lo que ocurre con respecto a debilitar una estructura dentaria. Por lo tanto, este elemento que durante tanto tiempo se mantuvo como probablemente el elemento más importante o más relevante que explicaba la fragilidad de una estructura dentaria, pareciera ser no la más importante. Bueno, por lo tanto, hubo que seguir investigando con respecto a qué es lo que ocurría finalmente con los dientes tratados endodónticamente, ¿ya? Y empieza a aparecer un segundo factor, que es un factor extremadamente importante y que tiene directamente que ver con toda la lógica de rehabilitación que tenía que ver con reemplazar estructuras dentarias perdidas. Y básicamente, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a todas las alteraciones arquitectónicas que nosotros podemos observar en una estructura dentaria. Y cuando me refiero a alteraciones arquitectónicas, básicamente me estoy refiriendo a alteraciones desde el punto de vista de la estructura, de conformación de la estructura dentaria. Desde la rehabilitación, nosotros miramos las unidades cúspidas, como su nombre lo dice, como una unidad, es decir, como elementos que están juntos entre sí para conformar funciones específicas, ¿okay? Y en esta lógica, entonces, la mantención de la integridad de estas unidades cúspidas, que pueden ser una o más de una, dependiendo de la anatomía de la estructura dentaria, pasa a ser relevante. Y en esta misma lógica, entonces, en la medida que yo tenga más unidades cúspidas incorporadas a la estructura dental, la resolución del problema, mirada desde el punto de vista de resolución arquitectónica, pasa a ser más compleja también, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí que nosotros vemos que hay una relación mucho más directa entre la pérdida de tejido y las alteraciones de resistencia mecánica que presentan nuestras estructuras dentarias. Aquí pasa a ser relevante la pérdida de las vigas estructurales. Las vigas estructurales, a las cuales nos referimos, que son los rodetes proximales y que son el techo cameral fundamentalmente, son elementos que nos permiten mantener unidas solidariamente los distintos elementos de las unidades cúspidas y por lo tanto juegan un rol relevante en lo que es la distribución de cargas en todo el elemento y además permiten de alguna manera también provocar el fenómeno de ferrulización. Estas vigas, como dije inicialmente, que unen solidariamente las distintas estructuras, finalmente permiten que esto se comporte como una unidad, es decir, como un todo, y no que cada uno de los elementos cúspidos funcione cada uno en su dinámica particular. Lamentablemente, por las necesidades de acceso que tiene la endodoncia, se pierde sin lugar a duda la que nosotros hemos denominado viga maestra, que es el techo cameral, ¿de acuerdo? Tanto en su constitución como de elemento ferulizador de los distintos elementos cúspidos, como un elemento cupular, es decir, un elemento que tiende a disipar fuerza y a permitir adecuadamente el comportamiento anisotrópico de la estructura. La cantidad de desgaste que nosotros podemos soportar hoy día en cualquier tejido dentario, y esto también corre para los dientes tratados endodónticamente, no debieran sobrepasar los 2 milímetros de espesor, ¿de acuerdo? Cuando ya encontramos paredes dentarias con espesores menos que esto, tenemos que pensar con mucho cuidado qué decisiones terapéuticas vamos a tomar. Se aconseja en general que estas estructuras debieran ser protegidas a través de cualquiera de los mecanismos que hoy día la rehabilitación directa, indirecta, adhesiva o no adhesiva nos presenta. Y finalmente, al perder estas vigas estructurales, los comportamientos de flexión cúspida pasan a ser comportamientos complejos, porque probablemente cada una de las cúspides que allí está presente va a tener comportamientos de flexión de manera distinta, sin la posibilidad de poder compartirla con otros elementos cúspidos. Por lo tanto, aquí el análisis anatómico de las estructuras que vamos a rehabilitar también pasa a ser un elemento relevante. Existen varios estudios clásicos en los cuales se ha demostrado fehacientemente y con datos objetivos cuáles serían los riesgos que nosotros corremos. Y básicamente en este capítulo de alteraciones arquitectónicas hemos podido ver que básicamente cuando tenemos cavidades de acceso que son conservadoras para hacer tratamientos endodónticos, básicamente tenemos una
pérdida de capacidad de responder adecuadamente a las cargas de las estructuras dentarias de alrededor un 5%. Entonces aquí ya desde el punto de vista de la rehabilitación podemos ya empezar a reflexionar sobre qué tipo de material y qué tipo de técnica restauradora podríamos utilizar en este tipo de condiciones. Pero efectivamente sabemos que el daño puede seguir progresando y nos podemos encontrar con accesos endodónticos que además están sumados a otra pérdida de viga estructural. O sea, hemos perdido el techo cameral, la viga maestra que denominamos inicialmente, y por otro lado también perdemos un rodete proximal. Por lo tanto, la capacidad ya de compartir, de distribuir fuerzas se ve bastante más afectada. ¿Qué nos dice la investigación con respecto a este tema? Que básicamente cavidades con acceso endodóntico más cajones proximales aumenta dramáticamente el riesgo de fractura, ¿ya? Estamos hablando de hasta un 44%, básicamente pensando el tamaño que tengan los istmos asociados al punto de conexión entre la zona oclusal y la zona proximal. Nuevamente, insistiendo como lo dije hace un momento atrás, ¿qué material restaurador vamos a utilizar? ¿Qué técnica restaurador vamos a utilizar? Evidentemente que está mediada por esta consideración, ¿de acuerdo? La posibilidad de los módulos elásticos que nos ofrecen los distintos materiales, la posibilidad de unir solidariamente los distintos elementos cuspidos, pasan a ser entonces elementos relevantes y que los rehabilitadores tenemos que considerar. Casos más dramáticos aún, que pareciera ser además que en el sector posterior vemos con muchísima frecuencia, que son aquellas alteraciones arquitectónicas en donde no solamente hemos perdido la viga maestra, el techo cameral, sino que además hemos perdido dos vigas relevantes que son los rodetes proximales, mesiales y distales. ¿Qué nos dice la información con respecto a esto? Que ya estamos trabajando en un terreno de mucho riesgo, ¿de acuerdo? Un terreno en el cual las consideraciones de materiales de restauración, de técnica restaurativa, de espesores cuspidos, de cómo se reciben las cargas, de cómo vamos a generar esquemas oclusales que permitan aliviar la estructura dentaria, pasa a ser extremadamente relevante. Por lo tanto, aquí empezamos a darnos cuenta de que estamos en un escenario cada vez más complejo. Escenario que, revisando la literatura y de una manera un poco libre, nosotros en la universidad, en el ámbito de rehabilitación, hemos intentado hacer una pequeña clasificación que permita a nuestros estudiantes y a nuestros colegas también poder tener ciertas consideraciones con respecto al manejo que tiene finalmente el diente tratado endodónticamente. Y los hemos clasificado en relación a la cantidad de pérdida de estructura dentaria importante. Y hablamos a las clases 1, aquellas que solamente estamos en presencia de acceso endodóntico, a las clases 2 cuando ya tenemos pérdida de un rodete marginal más el techo cameral, clase 3, 2 rodetes marginales y techo cameral, clase 4 cuando hemos perdido rodetes proximales, hemos perdido techo cameral y hemos perdido además una pared dentaria, y ya las clases 5 que son estos dientes que prácticamente han sido decapitados, donde ya no queda nada de estructura dentaria y que nos ofrecen un desafío rehabilitador de alta complejidad, ¿okay? Por lo tanto, aquí ya empezamos a conjugar dos elementos relevantes. Por un lado, lo que nos dice desde el punto de vista de la histoquímica, la pérdida de humedad, que como dijimos inicialmente, si bien es cierto no es relevante, es un hecho que ocurre, que es concreto, y que sumado a las alteraciones arquitectónicas, evidentemente que complejiza más el tema, ¿de acuerdo? Y no tenemos que olvidar un tercer elemento, que es un elemento muy relevante. Aquí les presento una gráfica que presentó el profesor Didier Dietschi, cuando en una publicación en Quintesencia, él muestra un poco cómo aumenta el riesgo de fractura en estructuras dentarias tratadas endodónticamente, en las cuales han habido distintas pérdidas de sustancia dental, ¿ya? La ubicación en la arcada pasa a ser un elemento extremadamente relevante. Todos sabemos que cómo funciona el sistema estomatognático desde el punto de vista de las cargas y la distribución de la fuerza, finalmente hace que el comportamiento de los dientes anteriores, superiores o inferiores, con respecto a la fuerza, sea muy distinta al comportamiento que tiene el sector posterior. Cumplen además funciones importantes.
Pero aquí desde el punto de vista de la rehabilitación hay que ser muy cuidadoso. En general, yo diría que el área que se encuentra entre caninos y premolares pareciera ser un área de transición de alta complejidad. Allí, dependiendo las características de la oclusión que tengan nuestros pacientes, probablemente hay dientes que están participando fundamentalmente en movimientos de lateralidad, movimientos que tienden, desde la lógica de la física, a volcar estructuras. Por lo tanto, evidentemente que la carga que se recibe ahí puede ser una carga de alta complejidad y, por lo tanto, elementos que tenemos que necesariamente considerar. ¿De acuerdo? Un elemento que a veces se nos olvida, pero que es extremadamente importante también, tiene que ver con las alteraciones sensitivas. En general, el sistema estomatognático está conformado de una manera muy exquisita, en donde todo el sistema muscular masticatorio que tiende a elevar la mandíbula, finalmente está regulado por todo este sistema de terminaciones anuloespirales, que finalmente están interconectadas entre sí con una serie de distintos puntos que entregan información sobre la cantidad y calidad de fuerza que están recibiendo las distintas estructuras. Y evidentemente, que cuando nosotros hacemos tratamientos endodónticos, eliminamos los elementos mecanorreceptores pulpares que se comunican íntimamente con los mecanorreceptores periodontales y se entregan información sobre cuánto estamos apretando, cuánto están cargándose finalmente las estructuras dentarias. Y evidentemente que al eliminar estos elementos estamos eliminando también información importante que le entrega finalmente a nuestro sistema la cantidad de carga que puede seguir soportando o no la estructura dentaria. Entonces, finalmente, colegas, creo que desde la mirada de rehabilitación, como planteamos al inicio de la presentación, evidentemente que tenemos que estar en consideración de dos elementos importantísimos. Primero, cuáles son las características que en busca de solucionar una patología queda nuestra estructura dentaria una vez que ha sido sometida a un tratamiento endodóntico. Y segundo, mirar hacia la lógica de los biomateriales y procedimientos restauradores y decir, bueno, ¿cuáles de estos son los que de mejor manera me pueden ayudar a devolver las condiciones iniciales que tenía esta estructura dentaria para la función que esta estructura dentaria debe cumplir? El tema estético probablemente sea arista de una nueva presentación que se relaciona hoy por hoy cómo logramos manejar esta problemática, que es una problemática por la cual además muchos pacientes durante mucho tiempo recurrieron a hacer tratamientos endodónticos porque decían que los dientes cambiaban de color, hecho que es efectivo, ¿de acuerdo? Pero hoy día nosotros sabemos desde la rehabilitación estética que tenemos una infinidad de procedimientos posibles de ofrecer a nuestros pacientes, desde los procedimientos de clareamiento dental hasta reconstrucciones cerámicas de alta envergadura con pérdida de tejido importante, con lo cual podemos devolver estética sin mayores complicaciones, ¿ya? Entonces, finalmente, como les planteaba, creo que cuando nos encontramos enfrente a un diente tratado endodónticamente, en general, cuando los rehabilitadores nos encontramos frente a una problemática de rehabilitación, siempre tenemos que hacer conjugar estos cuatro elementos que son elementos importantísimos y que obviamente tienen las peculiaridades propias de, en este caso particular que estamos hablando hoy, de un diente tratado endodónticamente. Es decir, cuál es la biología que presenta esta estructura dentaria, cuál es la mecánica asociada a esta estructura dentaria, qué requerimientos funcionales le voy a exigir a este elemento y cuáles son los elementos estéticos que ahí están asociados. Cuando esto cuadrilátero, que lo pensamos como una mesa de cuatro patas, están bien cimentadas y encima de ellas colocamos la rehabilitación, probablemente no vamos a tener mayor problema. Quiero también dejar aquí sentado que la rehabilitación es un concepto dinámico, es decir, nosotros hacemos procedimientos sobre la boca de nuestros pacientes y estos van a sufrir los cambios propios que tiene la dinámica de la evolución propia de los sistemas estomatognáticos. Por lo tanto, deben estar permanentemente controlados, ¿ok? Y nosotros, como nuestros pacientes, deben comprender que los territorios en los cuales estamos trabajando, me refiero al territorio del diente tratado endodónticamente, es un territorio muy distinto al territorio que trabajamos sobre un diente vital. Y es lo que acabo de explicar y fundamentar
en esta parte de la presentación. Entonces, estos 4 pilares pasan a ser pilares relevantes y que para cada proceso de rehabilitación debemos siempre considerar. Una pregunta que nos hacemos con cierta periodicidad dice relación con la sobrevida que tienen los dientes tratados endodónticamente. Y bueno, debemos decir con algo de vergüenza a los rehabilitadores que probablemente el fracaso más importante que tiene un diente tratado endodónticamente no es necesariamente desde la endodoncia. De hecho, se reporta que el porcentaje de dientes tratados endodónticamente que fracasan producto de tratamientos endodónticos es muy bajo comparado a aquellos que fracasan producto de malas decisiones de rehabilitación sobre los dientes tratados endodónticamente. Y por eso que, si ustedes recuerdan, un comentario que hice muy al inicio de esta presentación, decía relación con el hecho de que hay un momento en el cual se ha terminado el tratamiento endodóntico y necesitamos llevarlo a una adecuada performance desde el punto de vista de forma, función y estética en el sistema estomatognático, y a este elemento le llamamos provisionalización. ¿Quién finalmente se hace cargo de esto? ¿Quién finalmente da la solución? Finalmente tiene que ser el odontólogo, independiente de la especialidad que tenga. Él está velando por la salud de la estructura dentaria, está velando por la salud de su paciente, por mejorar la calidad de vida de su paciente. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad ética con respecto a esta situación que no podemos dejar a la deriva, no podemos dejar a la decisión del propio paciente que él diga cuándo, cómo y a qué hora va a tomar la decisión de rehabilitarlo. Y eso es extremadamente importante y por lo tanto creo que hoy día más que nunca esta área, que es un área un poco difusa, que no sabemos quién se tiene que hacer responsable, creo que la discusión sencillamente no debiera seguirse dando. Tiene que hacerse responsable el odontólogo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto probablemente allí hay algo de trabajo y tarea pendiente para los programas de endodoncia, que si hay algún endodoncista escuchándome pudiera poder trabajar en estos programas. Entonces, como les decía, básicamente tenemos que tener claro que fundamentalmente, y aquí a los endodoncistas que me están escuchando creo que van a estar muy contentos con esto, básicamente la vida útil de una estructura tratada endodónticamente finalmente se ve disminuida por la calidad y el tipo de decisión de tratamiento rehabilitador que ocurre. Es muy importante entonces, como hemos dicho en varias oportunidades, la consideración mecánica, la consideración de la lógica de la flexión cuspidia, la consideración de cómo somos capaces de devolver módulos de elasticidad y, por otro lado, la atención que debemos tener con respecto a la flexión cuspidia que ocurre. Estas soluciones, desde el punto de vista de decisiones terapéuticas, me refiero a procesos de planimetría, son decisiones que son bastante largas y complejas y que obviamente escapan muchísimo tanto al tema como al tiempo disponible para que nosotros podamos tratarlos hoy en día. Bien. Los dientes que están en situación de diente tratado endodónticamente, cuando uno revisa la literatura, ve que básicamente pueden ser sometidos a restauraciones con elementos poliméricos, con elementos cerámicos, con elementos metálicos, básicamente como todas las situaciones en las cuales hoy día la rehabilitación nos entrega. Pero hay varios estudios que demuestran que cuando nosotros tenemos rehabilitaciones de dientes tratados endodónticamente con resinas compuestas y o compostes, evidentemente se demuestra que se acerca de alguna manera a módulos de elasticidad mucho más parecida a lo que había inicialmente en la estructura dentaria y por lo tanto genera mucho menos fracturas que si colocamos elementos mucho más rígidos, como serían elementos metálicos tipo incrustaciones metálicas o amalgamas, ¿de acuerdo? Y si tomamos la decisión de hacer alguna de estas, evidentemente que aquí ya tenemos que tomar otras consideraciones desde el punto de vista de planimetría, partiendo de la base que sabemos per se que estos elementos van a entregar módulos de elasticidades distintos y no necesariamente complementarios a lo que el tejido del diente tratado endodónticamente. Quizá la problemática más importante que tiene la utilización de resinas compuestas hoy por hoy, entre otras, radica en los sistemas adhesivos. Las decisiones que hoy día estamos tomando como rehabilitadores, qué tipo de sistemas adhesivos utilizamos, en qué sustrato histológico lo utilizamos, pasa a ser relevante.
porque tenemos que tener muy claro que cada vez que utilizamos una resina compuesta para que ella pueda tener una performance más clínica de utilización, necesita ser polimerizada. Y la polimerización hasta hoy lleva asociado distintos niveles de grado de contracción, lo cual puede generar diversos niveles de brecha que finalmente pueden provocar infiltración. Y probablemente uno de los detalles que más relatan los odontólogos y los pacientes es que cuando no manejamos correctamente la mezcla entre estas situaciones de procesos de adhesión y resinas compuestas, la aparición de caries en estas brechas pasa a ser relevante. Y por esa razón, nuestra querida amalgama sigue siendo un elemento bastante bueno. Hay muchos estudios como demuestran que comparativamente en esta situación, las amalgamas pudieran generar menos presencia de lesiones de caries posterior y además procedimientos que desde el punto de vista de la técnica de utilización parecieran ser mucho más simples en el caso de la amalgama dental, ¿ya? Por lo tanto, cuando nos acercamos a la toma de decisiones de tipo de elementos restauradores que queremos utilizar, básicamente tenemos que ponernos en las siguientes plataformas. ¿Cuál sería la cantidad de estructura dentaria remanente? ¿Cuál va a ser la ubicación de esta estructura dentaria? ¿Sector anterior, posterior o sector de transición? ¿Qué espacio desde el punto de vista biológico tengo para el diseño de las distintas preparaciones? Y finalmente, ¿qué tipo de carga desde el punto de vista del análisis vectorial de la fuerza finalmente van a recibir nuestros dientes tratados endodònticamente? Entonces, las decisiones rehabilitadoras, colegas, finalmente les entrego como propuesta, debieran estar cimentadas en estos 4 pilares, ¿de acuerdo? ¿Y en busca de qué? Y en busca de preservar estructuras biológicas, en busca de mantener función, en busca de mantener estética y en busca de devolver las propiedades mecánicas perdidas. Entonces ahí necesariamente tenemos que saltar al mundo de los materiales dentales y conocer en detalle cada una de las propiedades que hoy día estos materiales nos pueden entregar y ver cómo hacemos que estas propiedades finalmente las transformemos en propiedades beneficiosas para las necesidades que están basadas en estos 4 puntos. Voy a hacer una pequeña enunciación muy genérica con respecto al tipo de situaciones de restauración, y las voy a llamar situaciones de restauración para no solamente focalizarme en materiales, sino que también para pensar un poco en diseño, que yo creo que hoy por hoy podemos conversar. Cuando empiezo a reflexionar sobre este tema, y uno empieza a leer la literatura, empieza a ir a congresos, qué sé yo, básicamente como que el tema del diente tratado endodònticamente se asoció inmediatamente a la utilización de postes, ¿de acuerdo? Y hoy día la utilización de postes, del material que sea, ¿de acuerdo? Finalmente, necesariamente está asociado a un diente tratado endodònticamente, como no será así, ¿ok? Pero lo que yo quiero dejar aquí instalado, que la utilización del poste no es estrictamente necesario y no es la única solución que le podemos dar nosotros a un diente tratado endodònticamente. La utilización del poste tiene indicaciones precisas, que las vamos a conversar un poco más adelante, y que está incorporada dentro de uno de los elementos más como atavío necesario que nosotros podemos disponer finalmente para rehabilitar el diente tratado endodònticamente. Una posible solución que hay, evidentemente, y probablemente una de las soluciones más utilizadas hoy en día en sus diversas formas, probablemente es la utilización de restauraciones de resinas compuestas, ¿de acuerdo? Sin lugar a duda que hoy día cuando hablamos de resinas compuestas probablemente debemos estar hablando de uno de los materiales más utilizados en el mundo, materiales que hoy día nos demuestran que hoy por hoy son materiales altamente predecibles y son materiales que nosotros sabemos perfectamente hoy día cómo se comportan y cuáles son las áreas que probablemente nos pudieran generar algún nivel de complicación y por lo tanto bajo esa lógica tenemos claridad de las decisiones que tenemos que tomar. Para la utilización de una resina compuesta evidentemente que tenemos que tener incorporada la problemática asociada a los procesos de adhesión, ¿de acuerdo? Tenemos que tener también incorporada la problemática de los procesos de polimerización, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, hoy día, como tenemos incorporados esos 2 elementos, los conocemos bien, podemos hacer predecible la utilización de estos sistemas resinosos.
Asociadas a buenos y correctos procedimientos de técnicas adhesivas, nos entregan un excelente sellado, tienen una alta estética. Hoy día, de hecho, tenemos una infinidad de sistemas de resina que nos pueden ayudar en esto. Tienen una excelente capacidad de pulido. Y hoy día podemos hablar, sin lugar a duda, que tienen una incorporación mecánica a la estructura dentaria de alta eficiencia. De hecho, podríamos hablar de que ahí existe un concepto de unidad restaurativa que hace que las soluciones con este tipo de material pasen a ser bastante predecibles, ¿de acuerdo? No solamente tenemos resinas compuestas de uso directo, sino que también tenemos resinas compuestas de uso indirecto, y que también quiero incorporarlas acá con las restauraciones cerámicas, que per se son procedimientos de tipo indirecto. En general, decidimos la utilización de este tipo de materiales básicamente por las propiedades mecánicas finales que estos materiales nos van aportando, y por lo tanto tenemos que pensar ya en pérdidas de tejidos más o menos importantes, y que son materiales en las cuales podemos devolver una buena estética a nuestros pacientes, y además podemos devolver una buena performance mecánica cuando las destrucciones han sido más importantes. ¿Cuál es la problemática asociada a esto? La problemática asociada a esto es, por ejemplo, cuando estamos enfrentados a dientes en el sector anterior, en los cuales habitualmente las cavidades de acceso que hacen nuestros colegas endodoncistas son por caras palatinas, y por lo tanto tomar la decisión de trabajar con carillas de estos materiales implicaría necesariamente tener que hacer desgastes excesivos, innecesarios, y por lo tanto tendríamos que empezar a mezclar ciertas técnicas. Por un lado, restaurar la cavidad de acceso, y por otro lado, hacer algunos desgastes a nivel vestibular o labial que nos permitan mejorar la continuidad anatómica y de forma que tienen nuestras estructuras dentarias. Y por lo tanto, no muchas veces es posible poder abarcar correctamente esta cavidad de acceso. Y una segunda problemática asociada también, evidentemente, que hay procedimientos de técnicas adhesivas incorporadas entre ellas o técnicas de cementación. Y evidentemente que eso ya, más allá del diente tratado endodónticamente, nos agrega una problemática más desde el punto de vista del manejo y la utilización de estos sistemas. Por otro lado, sin lugar a duda que nuestras restauraciones metal-cerámica, restauraciones de tipo prótesis fija, que son restauraciones altamente hoy día utilizadas, por lo menos en Chile, sin lugar a duda, probablemente son el procedimiento restaurador que se utiliza con mayor frecuencia, sobre todo cuando existen pérdidas muy importantes de estructuras dentarias y existen algún nivel de alteración estética que sistemas de resinas indirectas o sistemas de cerámica no necesariamente nos puedan solucionar de manera eficiente. Nos vemos así muchas veces enfrentados a que, producto de cómo están incorporados los principios de retención, soporte y estabilidad en estos aparatos protésicos, nos vemos enfrentados a realizar situaciones de desgaste más o menos importantes, y probablemente allí un diente endodónticamente tratado que ya ha sido debilitado desde el punto de vista mecánico, producto de los procedimientos restauradores desde el punto de vista de la animetría, pudiéramos debilitar aún más. Las restauraciones cerámicas de tipo prótesis fija unitaria, en el sector anterior, básicamente tenemos que las preparaciones tienen que ser fundamentalmente muy rigurosas, bastante redondeadas, para poder así evitar lo que son las tensiones y posibles fracturas y los procedimientos adhesivos correspondientes. Finalmente, acá entonces tenemos que tener claro que las deflexiones cuspídeas en todos los elementos que presenten estas unidades finalmente se pueden ir viendo alteradas, y básicamente tenemos que tener una conciencia clara de que los procedimientos que nos permitan proteger y contrarrestar este problema frente a la alteración mecánica que ha habido pasa a ser perentoria desde el punto de vista de su utilización. Y finalmente, he visto que ya durante esta semana han podido conversar con bastante detalle sobre los sistemas de poste muñón. Me gustaría decir un par de palabras con respecto a los sistemas de postes. Básicamente, siempre considerar que el poste está indicado fundamentalmente para lo que es la retención de los muñones y por ende indirectamente entonces provocar la retención de los sistemas de restauración. Por lo tanto, los postes no necesariamente siempre son necesarios de utilizar en dientes tratados endodónticamente. Y como dijo el profesor Schillenburg en su libro,
Ojalá que esencialmente el diente nunca sepa que está alojando un poste en su interior. Y de allí entonces toda la consideración que tiene que haber desde el punto de vista del módulo elástico y porque hoy día los postes de fibra pasan a ser elementos necesarios y relevantes, muy relevantes para la utilización en el atavío de los rehabilitadores. ¿Okay? Entonces finalmente el escenario cambia porque finalmente las miradas cambian. Se consideran los mismos principios de rehabilitación, pero tenemos que adaptarlos a este escenario. Un escenario que es más complejo y mucho más complicado. Bueno, colegas, esta es la propuesta que yo hoy día quería poner a vuestra disposición, que nace un poco de mi experiencia profesional clínica como rehabilitador, así como la experiencia de enseñar a nuestros futuros odontólogos. Sé que probablemente hay mucha información que podría haber sido incorporada acá para un tema tan amplio y tan grande, pero creo que por lo menos entregamos la epistemología, es decir, los principios fundamentales, los pilares en los cuales ustedes pueden tomar algunas decisiones fundamentalmente predecibles con respecto al manejo del diente endodonticamente tratado. No me queda nada más que despedirme, agradecer a Colten la oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes estas experiencias hoy en día y además contarles que si quieren volver a revisar esta presentación lo pueden hacer en el canal de YouTube que Colten tiene a vuestra disposición. Además quisiera agradecer a la compañía COA, que es la que trae los productos a Chile, y agradecer especialmente a Nicolás, que tan gentil siempre ha estado para podernos ayudar en el desarrollo de la odontología en Chile, en Sudamérica y en el mundo. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Bueno, creo que es una muy buena manera de poder acceder a una comunidad importante de odontólogos, en los cuales algunos tenemos la posibilidad de ir contando nuestras experiencias y por otro lado, a través del sistema de preguntas y respuestas, poder ir viendo las experiencias de otros colegas, lo cual finalmente genera un círculo virtuoso en donde tanto expositores como participantes del foro salimos beneficiados. Creo que es una excelente oportunidad que nos permite hacer acercamientos iniciales a algunas temáticas que son de alta complejidad y que están permanentemente en evolución. Quizás lo más interesante que tiene este sistema es que nos permite entender que la odontología está evolucionando a una velocidad impresionante y probablemente de aquí a un par de años más nos estaremos juntando a conversar sobre ingeniería genética, scaffolds y otras cosas más muy interesantes que van a ser lo que van a venir finalmente a ayudarnos en toda esta problemática que hoy día tenemos, que finalmente tiene que ver con lo que dije al inicio, que nuestro objetivo último es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.